glucosa formaba proteínas. Estas proteínas muchas veces eran transmisores. Estos transmisores viajaban a través del nervio que hemos visto, el potencial de acción en la clase pasada, ¿no es cierto? Iban cambiando el potencial de acción, llegaban a su potencial de umbral e iba avanzando ese potencial. Cuando llegaban al axón, hijo, si vas a venir tarde, si quieres ir atrás, no me haces todavía eso. Si ese potencial de acción va avanzando, y al avanzar va llegando hasta el axón, ¿no es cierto? Al axón, al final que habíamos visto en la clase, que por el nervio iba avanzando el potencial de acción, entraban canales de sodio, salía potasio, etc. Todo lo que hemos visto en el potencial de acción ya. Iba avanzando, llegaba hasta el botón sináptico, y en el botón sináptico había vesículas, que esas proteínas que se formaron en el retículo endoplasmático rugoso se juntaron con glúcidos y se empaquetaron en el aparato de Golgi, ¿no? Y cuando se empaquetaron en el aparato de Golgi se depositaron en la punta del axón, ¿ya? En la punta del axón o en algunas vesículas en las células. Cuando este potencial de acción va llegando, ¿por qué canales viaja el potencial de acción? Por canales de sodio, ¿no? Va llegando. Llega al botón sináptico, y en el botón sináptico se abren estas vesículas. Vamos a verlo por qué canales se abren, pero recordemos que hay canales de calcio más lentos que los de sodio y potasio, ¿no? Eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Y entonces se abren estas sustancias y viajan a través de una sinapsis, es decir, a través de una hendidura, viajan y saltan hacia una estructura. En este caso, esta semana vamos a tratar sobre esa sinapsis, que en su libro solo tienen que saltar unos capítulos para la sinapsis, y sobre la placa muscular, ¿no? Saltan a la placa muscular, que es la clase de ahora. Cuando saltan a la placa muscular, estos transmisores tienen que tener unas proteínas receptoras, que habíamos dicho, ¿no? Tienen sus proteínas receptoras, y estas proteínas receptoras van a abrir canales para continuar el potencial de acción. Y habíamos dicho, ¿cómo se inicia un potencial de acción? Por estímulos eléctricos, estímulos mecánicos y estímulos químicos, ¿no es cierto? Estos transmisores son estímulos químicos. Viajan y son atrapados por unos receptores. Y cuando son atrapados por unos receptores, estos abren canales de sodio nuevamente y continúa el potencial de acción. Y aquí viene la despolarización en la placa muscular. Entonces nosotros le llamamos placa neuromuscular porque viene la despolarización desde los nervios que van a viajar. Ya habíamos visto que nuestros nervios largos tienen esas vainas de mielina que hacen que el impulso se transporte más rápido, ¿no? Entonces viajan por esas vainas de mielina, el potencial de acción, llegan a la placa muscular y producen una contracción muscular, que es un potencial de acción, la contracción muscular. ¿Ya? Sobre eso se versa la clase de hoy. Pero siempre es importante que ustedes recuerden cuáles son los más importantes que tenemos iones. El sodio para el potencial de acción, para recuperar el potencial de reposo. ¿Cuál es el ion más importante? El potasio. El potasio es el ion más importante para recuperar el potencial de acción, el potencial de reposo, el potencial de membrana. ¿Sí? Recuerden, ¿no es cierto? Potencial de reposo menos 90 milivoltios. Comenzaba a entrar el sodio, comenzaba a volverlo menos negativo el potencial de reposo. Llegaba a su potencial umbral, se disparaba el impulso de despolarización por canales rápidos de sodio, se repolarizaba por canales de potasio. Entonces, y el canal de potasio nos permite mantener el potencial de membrana, el potencial de reposo. Es el ion más importante. ¿Por qué? Porque sus canales son más lentos y originan la salida de potasio, que son iones positivos. Todo eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, ya tenemos la imagen bien grabada, bien guardada, de cómo se maneja un potencial de acción. Ya les dije, de la clase vienen 5 preguntas del examen. Ya les dije eso. ¿No es cierto? Entonces, clase. Entonces, vamos entonces con la contracción muscular. Entonces, el músculo, los músculos que tenemos son una masa amorfa, ¿no es cierto? Son una masa amorfa. ¿Sí? Una masa amorfa.
más o menos en un hombre de 70 kilos, más o menos 28 kilos corresponden a la masa muscular. El resto, agua y grasa, etcétera, ¿no? Pero la masa muscular en sí es 28 kilos en un hombre de 70 kilos. ¿Ya? Aquí también tenemos 42 litros de agua, o sea, 42 kilos de agua, ¿sí? Y de esos 42 kilos, 22 de ellos, de esos litros de agua, están dentro del músculo. Dentro del músculo. ¿Por qué? Porque el agua, la mayoría del agua es intracelular, ¿no es cierto? 2/3 del agua es intracelular. Eso ya hemos conocido desde el primer día que se. ¿Y para qué quiero saber yo cómo se contrae el músculo? Bueno, los músculos es importante que sepamos porque hay muchas, múltiples patologías, así como el potencial de acción, les dije para comenzar a conocer algunos fármacos que afectan la transmisión nerviosa, la transmisión del corazón, etc. Algunos tratamientos tienen que ver con bloqueo de canales de sodio para el dolor actualmente, ¿no? O sea, es imposible desconocer el manejo de canales de sodio, ¿ya? Y en el músculo, en los receptores musculares, también un montón de patologías que les vamos a ver al final de la clase, que afectan, ¿ya? Y que nos van a permitir, como médicos, diagnosticar más rápidamente, y si no queremos hacer especialidad y queremos trabajar en primer nivel de atención, por lo menos nos permite derivar con mayor rapidez a pacientes complejos, ¿ya? Esa es la idea de los médicos de primer nivel de atención, ¿no es cierto? Que tengan la capacidad de reconocer y derivar a los pacientes a un nivel de mayor complejidad, ¿ya? Bien, ¿y qué músculos tenemos entonces? ¿Qué músculos? Lo que vamos a hablar ahora. Tenemos dos tipos de músculos estriados, ¿no? El músculo esquelético, que es la mayor cantidad de masa muscular, y nuestro músculo cardíaco. Y el músculo liso, que es una especie de músculo involuntario, más o menos, que lo vamos a ver también al final. Entonces, ¿qué propiedades tiene el músculo? Nuestros músculos tienen las propiedades de excitabilidad, es decir, cuando llegue el potencial de acción se van a excitar, ¿sí? Y puede producir un impulso eléctrico y una contracción de ese músculo, entonces excitabilidad. La contractibilidad, que es la propiedad que puede contraerse o acortarse o contraerse, ¿no? El músculo. La extensibilidad, que es la propiedad que tiene el músculo de volver a recuperar o estirarse o extenderse un poco más, ¿no? Y la elasticidad, que nos permite al músculo regresar a su longitud. Entonces, el músculo tiene sus características: excitabilidad, contractibilidad, extensibilidad, ¿no? Y elasticidad, es decir, que regresa de la contracción o de la elongación o de la extensión, regresa a su mismo tamaño. Entonces, esas cuatro propiedades básicas tenemos. Entonces, el músculo está muy ordenado en fascículos, ¿ya? Está muy ordenado en fascículos, en fibras musculares, ¿sí? Y dentro de estas fibras musculares tenemos nervios y vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos para irrigar las fibras musculares y consuman oxígeno, porque cuando vayamos atendiendo más, vamos a ver que la fibra muscular requiere, cuando hacemos sobre todo ejercicio, requiere un alto consumo de oxígeno, alto consumo de oxígeno, ¿ya? Alto consumo de oxígeno. Y requiere que haya muchos nervios para la transmisión nerviosa, para la contracción o extensión de la fibra muscular, sobre todo para la contracción, ¿ya? Entonces vamos a ir de grande el músculo hasta más chiquito. Primero vamos a ver que el músculo estriado se rodea de una estructura que se llama epimisio, ¿no? Es una membrana de tejido conectivo que va a permitir que se vaya rodeando. Ese epimisio va a soltar tabiques, digamos, ¿no? Estos tabiques a su vez van a formar fibras musculares, ¿sí? Estas fibras musculares van formando fibras musculares, ¿sí? Van formando fibras musculares, ¿sí? Y las fibras musculares son células muy largas que tienen múltiples núcleos, son células multinucleadas.
y que están rodeadas por el sarcolema, ¿no? Entonces acá tienen el sarcolema, ¿sí? Entonces, estas fibras musculares van a ir formando fibrillas, microfilamentos, filamentos, que los vamos a ir viendo poco a poco cómo se van a ordenar para la contracción. Lo que sí tienen que saber que para que ustedes funcionen, para que su músculo funcione, necesita oxígeno y alimento. Necesitan generar ATP. Si no generan ATP, no se va a mover su músculo. ¿Ya? No se va a mover su músculo. Entonces, la fibra muscular, ¿sí?, que está rodeada por su sarcolema, tiene también su sarcoplasma, y los sarcoplasma tienen miofibrillas y miofilamentos. Los miofilamentos van a ser de dos tipos, unos gruesos llamados miosina y unos delgados llamados actina. Y los músculos se insertan en los huesos, se van a insertar en todos los huesos por tejido duro, grueso, que se llama tendones. Y ustedes ya seguro en anatomía han visto cómo cada tendón se va insertando en una estructura ósea, ¿no? Y eso va a permitir que tengamos que el músculo esté anclado a alguno de nuestros tejidos óseos. Acá tenemos una estructura, a ver, entonces acá tenemos una fibra con su sarcolema, ¿no es cierto?, sus filamentos y sus miofilamentos, ¿sí? Y acá vemos que el sarcolema está el retículo sarcoplásmico, retículo endoplásmico, el cual tiene grandes cantidades de calcio, ¿ya? Grandes cantidades de calcio, ¿sí? Es importante que sepamos ese concepto, ¿ya? Vemos, miren cómo rodea, es una estructura muy importante, tiene sus mitocondrias, sus núcleos, todo. Y nuestro retículo sarcoplásmico, endoplásmico, tiene gran cantidad de calcio almacenado. Gran cantidad de calcio almacenado. Acá tenemos entonces, ¿no? ¿Cómo llega el impulso? El impulso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero porque recién en la siguiente clase vamos a unir potencial de acción que vimos en la clase pasada con esta clase de contracción, ¿no es cierto? Pues vamos a juntar. Entonces, este es el músculo, ¿sí?, el sarcolema, y tiene múltiples canales. El potencial de acción se inicia en esta zona. Los neurotransmisores y receptores los vamos a ver, todavía no se desesperen, pero se inicia en esta zona, ¿ya? Entonces, el potencial de acción viaja desde el nervio, va llegando desde el nervio por canales de sodio, libera su neurotransmisor, ocupa su receptor y otra vez abre canales de sodio, ¿ya? Y estos canales de sodio otra vez producen un potencial de acción, ¿sí? Otra vez producen potencial de acción. Este potencial de acción va a ingresar a la célula, y potencial de acción por estos canales, va a ingresar y va a despolarizar al retículo sarcoplásmico. Y el retículo sarcoplásmico va a liberar calcio, grandes cantidades de calcio, ¿ya? Grandes cantidades de calcio. Es ahí donde nosotros vamos a ver la importancia de una hipocalcemia o una hipercalcemia cuando vayan avanzando más adelante, ¿ya? Pero acuérdense, ¿por qué una hipocalcemia o una hipercalcemia puede ocasionarnos tantos problemas a nosotros? Porque nuestro retículo sarcoplásmico del músculo, su idea, su potencial de acción, ¿no?, produce la liberación de calcio, ¿ya? Hay unos genes especiales, receptores especiales, canales especiales que no vamos a tocarlos, porque la idea de ustedes a nivel de medicina general es que conozcan el potencial de acción, que el potencial de acción llegue al músculo por sus receptores, abra canales de calcio transmitan despolarización, o sea, transmitan un potencial de acción, este potencial de acción llegue al retículo sarcoplásmico, el retículo sarcoplásmico se despolarice y libere calcio, ¿ya? Libere calcio. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿ya? No creo que haya problemas hasta ahí, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, cuando libera calcio vamos a encontrarnos con esta estructura.
tenemos dos tipos de miofilamentos, la miosina y la actina. ¿Sí? La miosina y la actina. Pero estos filamentos que están ordenaditos acá, los gruesos, la miosina, la actina, ¿no es cierto? Y tenemos una cadena más chiquita que es la tropomiosina, que va cubriendo la actina, la va envolviendo. Vamos a ver ahorita para qué nos sirve eso. ¿Ya? Y se van fijando, porque se fijan en una línea, en la línea M de miosina, ahí se fijan las miosinas. Es una línea, digamos, de tejido conectivo más duro, que permite el anclaje de estos miofilamentos. ¿Ya? La línea M. Vamos a verlo ahorita. ¿Sí? Línea M. Aquí está la línea M, y estos moraditos son la miosina. Aquí está la línea M, y aquí está la miosina, ¿no? Y aquí tenemos la miosina, y tenemos la actina con su tropomiosina, que son tres cadenitas de miofilamentos proteicos que le están cubriendo en volumen. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace nuestra contracción muscular. Vamos acá. Entonces, la línea M permite la unión de la miosina, las ancla. Y acá la miofibrilla, entonces las cadenas de actina se anclan. ¿Pero cómo se anclan? Bueno, tenemos dos tipos de proteínas casi tipo hilos, en el cual la miosina también se ancla a la miofibrilla, ¿ya? A la miofibrilla. Y forman disco Z. Entonces miren, la miosina tiene dos anclajes. Aquí que se ancla firmemente a la línea M, tejido conectivo, y tiene un anclaje más elástico, que esta proteína se llama quitina, y se va a unir al disco Z. ¿Ya? Tiene dos anclajes. Este es más laxo, va a permitir que se estire o se contraiga. Pero acá, en la línea M, está anclada la miosina. ¿Ya? Y la actina también se ancla al disco Z. Se ancla al disco Z. ¿Ya? Se ancla al disco Z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos contraemos? Cuando nuestro músculo se contrae. Nuestro músculo, nuestras cabezas de la miosina, lo vamos a ver un ratito más, se pegan al disco Z. ¿Ya? Y entonces los discos Z se van juntando así. Y nos contraemos. ¿Ya? Nos contraemos. ¿Y estas cabecitas cómo van a recorrer por acá esta proteína tan delgadita? Ahí viene el flujo de la contracción muscular. Entonces, acá tenemos bandas también. Bandas. Entonces ya tenemos las proteínas miosina, actina, tropomiosina, la proteína quitina, ¿no? Ya sabemos dónde están ubicadas. ¿Alguna duda de eso? Creo que no. ¿O hay alguna duda todavía? Si alguien duda, díganos porque eso es importante. Ya, entonces ya tenemos las líneas. ¿Qué líneas se han formado con esos anclajes? Línea M y el disco Z. Ya están acá formados, ¿no es cierto? Disco Z línea M. Pero acá vemos que se van superponiendo pues las fibras, ¿no? Y entonces nos van a formar zonas más claras, zonas más oscuras. Tenemos la zona H, donde está solo la miosina anclada a su tejido conectivo al medio. Miosina, zona H, ¿ya? Zona H. Y la banda A, donde están la zona H y las zonas donde está actina y miosina. Y la banda I, donde solo está la actina. Y ahí tenemos, ya está, listo. Tenemos dos líneas, un disco y una línea, ¿no? M y Z. Tenemos una zona H y tenemos dos bandas, la banda A y la banda I. Listo, con eso ya creo que están completo más o menos la sarcómera. ¿Y dónde viene la sarcómera? El disco Z al disco Z. ¿Ya? Es decir,
Quienes se contraen es el disco Z, los discos Z, esa es una sarcómera. Quien se contrae finalmente es la sarcómera. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora sí cómo viene la contracción. Entonces el mecanismo de contracción viene de la miosina, la actina y la troponina, ITC y la tropomiosina. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahorita dónde entra cada uno de estos. Los filamentos gruesos son la miosina. Los filamentos delgados, la actina, la troponina y la tropomiosina. Ya, esos son los filamentos delgados. La miosina es una proteína que se fija a la actina. Entonces, la miosina, vamos a comenzar con la más gruesa, tiene dos cabezas, ¿no? Dos cabezas lobulares y un extremo delgado. Estas dos cabezas tienen dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras y se une a la actina y por hidrólisis y forman puentes cruzados. Este es más o menos dos cadenas gruesas, dos cadenas delgadas, dos cadenas gruesas, su cabeza, y que produce hidrólisis en la actina. ¿Ya? Esta es la miosina. Lo que habíamos visto, las cadenas con varias cabecitas, esta es una cadena con las dos cabecitas. Dos cadenas gruesas, dos cadenas pesadas. El filamento delgado lo conforman dos cadenas de actina que están envueltas, la tropomiosina, que son dos filamentos que están envolviendo esas cadenitas de la actina, y tenemos la troponina de tres tipos, T, I y C. ¿Ya? T, I y C. Entonces la tinina ya sabemos que es la titina o tinina es la que se une a la miosina con el disco Z, ¿no es cierto? Ya habíamos visto eso. La miosina se une al medio de la línea M fuertemente y por una proteína delgada elástica la tinina se une a los discos Z, ¿no? Que es lo que va a permitir que se contrae y que se lance, ¿no? Entonces, y la actinina enlaza a la actina con el disco Z también, la actinina. Y esta es más o menos la teoría del deslizamiento, ¿no? Cómo va deslizándose la miosina sobre la actina, con la ayuda de la tropomiosina y la troponina T y C. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿qué decíamos? Se va contrayendo. Cuando se contrae, ¿quién se acorta? La distancia entre los discos Z. Entre disco Z y disco Z se llama una sarcómera, ¿no es cierto? Sarcómera. Entonces se van a cortar. Las cabezas de la miosina se van a deslizar sobre la actina, ¿sí? Y acá tenemos la actina con su tropomiosina, ¿no? Y sus troponinas, T y C. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tropomiosina se une a la actina y le cubre sus sitios activos, ¿no? Le cubre sus sitios activos. Tenemos la troponina T, que se une a la tropomiosina para tenerlo pegado a la actina. La troponina I y la troponina A. Miren, aquí están los complejos, ¿no? Entonces tenemos actina, tropomiosina y el complejo de troponina, T y C, ¿cierto? T y C. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿cómo se va a contraer? Esa es una actina en reposo, totalmente tranquilo. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos un estímulo contráctil, la troponina T, como les digo, se une a la tropomiosina, ¿no? Se une a la tropomiosina. Esta es la actina, estas cadenas son la tropomiosina, y la tropomiosina lo que se encarga es de esconder los sitios activos, de esconder los sitios donde la actina se une con la miosina, ¿ya? La actina se une con la miosina. ¿Sí? Entonces, cuando viene el estímulo, viene el calcio que se liberó. ¿De dónde se liberó el calcio? Del retículo
el retículo sarcoplásmico. ¿Cómo se liberó? Porque vino el potencial de acción, ¿no es cierto?, del nervio, abrió los canales de sodio, los canales de sodio despolarizaron el retículo sarcoplásmico, se liberó calcio. ¿Sí? De ese lado ya nos acordamos, ¿no es cierto? Se libera el calcio y el calcio viene a una troponina que conocemos todos, C. ¿Ya? Esta troponina C jala a su complejo de troponinas, la jala, la retira y libera el sitio activo. Entonces el calcio con la troponina C, la troponina T se unía a la tropomiosina, ¿sí? Y este sitio, esta troponina I de inhibidora, se unía acá a este sitio activo inhibidor. Pero como lo hemos jalado por el calcio, lo libera. Y entonces viene la miosina con su cabecita, con su sitio activo, se pega a la actina. ¿Ya? Se pega a la actina. ¿Qué necesita para pegarse a la actina? ATP. Acá viene una desfosforilación y gasta. El ATP se convierte en ADP. ¿Ya? Se convierte en ADP. ¿Sí? Entonces, y así comenzamos. Y se va a quedar ahí, no se queda ahí. O sea, la tropomiosina agarra un sitio activo, se pega. Sale más calcio, la tropomiosina vuelve a avanzar a otro sitio activo. Golpe le llamamos. Vuelve a dar otro golpe y vuelve a avanzar. Vuelve a dar otro golpe y vuelve a avanzar. Y así se contraen sus músculos. ¿Ya? Y así se van contrayendo sus músculos. Y entonces ahí tenemos el desfilamento ligado a la actina con la miosina, ¿no? Con la miosina. En teoría, esta es la línea M, ¿cierto? Esta es la línea M. Y acá nosotros tenemos las miosinas que van para ambos lados, la actina. La miosina se une al disco Z con la actina, ¿no es cierto? Y la actina se une con la actinina. Es otra proteína de cadena. Y entonces vamos corriendo así. ¿Qué necesitamos? Que venga calcio para que la troponina C se una al calcio y deforme a la tropomiosina. La tropomiosina no se va a alejar de la actina, no se va a desprender. ¿Por qué? Porque la troponina T une a la tropomiosina con la actina, ¿no? Las tiene pegadas. Entonces solamente viene el calcio, se une a la troponina C, lo jala y tenemos a la troponina I que va a liberar el sitio de acción, ¿no? El sitio de acción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todos hemos entendido? No tienen que tener vergüenza ahora, vergüenza tienen que tener de equivocarse en el examen. ¿Está conforme, no? Ya. Y así entonces se van a cortar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se unen? Los discos Z. ¿Qué se acorta? Se acorta la sarcómera. Se acorta la sarcómera. ¿Sí? Se acorta la sarcómera. Y entonces el sistema tubular que lleva el calcio es un sistema en T que se une al retículo sarcoplásmico y es el encargado de la liberación del calcio. Eso pasa en nuestro músculo estriado, nuestro músculo voluntario, el músculo que usamos normalmente para deambular nosotros. Por ejemplo, hay una distrofia de glucoproteína. Distrofina glucoproteína. ¿Qué quiere decir esto? Que la actina se une al sarcolema, se une mediante filamentos delgaditos, ¿no? Entonces, actinina y todo eso. Mediante una proteína que se llama el beta-distroglucano. Bueno, hay patologías genéticas que evitan que haya esta proteína. Y entonces viene una patología que se llama distrofia muscular esquelética. Nacen niños que sus músculos son flácidos y no pueden caminar. ¿Ya? Entonces eso puede buscarlo en su libro, distrofia muscular esquelética. ¿Ya? Que viene justamente de una alteración de la proteína que une la actina con el sarcolema, el beta-distroglucano. Bueno, y el potencial de reposo de
del músculo es menos 90 milivoltios, ¿sí? La despolarización, es decir, la apertura de los canales en el músculo es 2 a 4 milisegundos dura, ¿sí? Y se transporta más o menos a 5 metros por segundo, la velocidad que se transporta el potencial de acción en el músculo. El periodo refractario absoluto va de 1 a 3 milisegundos y hay una diferencia de umbral entre las fibras. Eso sí, más bien, hay fibras que son más excitables que otras. ¿Cuánto es el potencial umbral en el nervio? ¿Menos cuánto? ¿De menos 90 hasta cuánto tendría que subir? Hasta menos 35, hasta menos 65 milivoltios, ¿no es cierto? Más o menos. Y ahí recién venía el potencial de acción. En el músculo esquelético, el menos 90 milivoltios tiene que subir un poquito, pero es diferente en cada músculo. Hay músculos más excitables, ¿ya? Como el músculo cardíaco, pues lo vamos a ver más ahorita. Y los flujos iónicos son igualitos, idénticos que el nervio, es decir, ingresa sodio y se repolariza la salida, está mal ahí, se repolariza la salida del potasio, está mal ahí, estoy revisando. Entonces, la tensión muscular se inicia 2 milisegundos después de que se inicie la despolarización. Conceptos de su libro. Y esta más o menos es una placa muscular, entonces, ¿ya? Solo para darles ahorita la siguiente parte de la clase. Este es el nervio y esta es la placa muscular. ¿Ya? Esta es la placa muscular. Entonces, ingresa el impulso, se liberan los neurotransmisores, que los vamos a hacer luego. Se liberan los neurotransmisores en su receptor. Agarran sus receptores. Este es músculo, este es el nervio, este es el músculo. Se liberan, abren canales de sodio, despolarizan las fibras del sarcolema, lo despolarizan, ¿sí? Lo despolarizan, los canales de sodio, el neurotransmisor despolariza los canales de sodio y entra sodio. Y ese sodio va a despolarizar y el impulso despolarizante va a correr hasta el sarcolema, el retículo sarcoplásmico. Y en el retículo sarcoplásmico, ¿qué se va a liberar para la contracción? Calcio. Ahora, si vamos a hablar, pero alguien les va a decir, pero no te han hablado del gen de la rianodina, de todo ese cuento. Sí, es cierto, pero no considero que sea una competencia que ustedes deban tener, pero sí, para que salga el calcio hacia el exterior, es decir, entra el impulso, el potencial de acción, entra por sus canales de sodio al retículo sarcoplásmico, y hay unos canalitos especiales que tienen que ver con un gen de la rianodina se llama, para que se libere más calcio, para que haya contracción más rápida, ¿ya? Hay alteraciones genéticas que pueden producir alteraciones metabólicas posteriores, ¿ya? Solo para que sepan. Para mí lo que basta es que ustedes sepan que viene un impulso del nervio, liberan neurotransmisores, agarran sus receptores, abren canales de sodio y el sarcolema comienza a despolarizarse, inicia su potencial de acción. Y cuando inicia su potencial de acción, va a llegar el sarcolema al retículo sarcoplásmico, y en el retículo sarcoplásmico se libera calcio. El calcio se une a la troponina C, jala la troponina C y T, libera el sitio la troponina I, sale de su sitio que estaba cubriendo y entra la miosina, entra el ATP y viene la contracción. Necesitamos ATP para contraer, ¿ya? ¿Y qué pasa si me muero? Dejo de respirar y me muero. ¿Qué sucede con mis músculos? Eso lo usan los forenses. Si quieren ser forenses, pero forenses, tienen que estudiar, hacer su residencia medicinal. No sé por qué ahora se han acostumbrado a los médicos generales, se meten ahí, ya saben, piensan que ya saben. La medicina forense es una medicina muy, muy especializada, tiene que ver mucho con los detalles tan finos para poder dilucidar algunas cosas. Se han hablado del rigor mortis, han hecho hablar de la rigidez del muerto. Cuando te mueres, las primeras horas estás así, seco, tieso, ¿no? Y después de 6 horas
te pones laxo, peso muerto. Entonces tú puedes distinguir un muerto de menos de 6 horas y un muerto de más de 6 horas. ¿Sí? Ya después vienen otros signos, la aridez cadavérica, después vienen ya los insectos, todo eso, ¿no? La flora, todo lo que aparece. Pero tú puedes distinguir un muerto reciente si está con rigidez, ¿no? No que está calientito, recién se ha muerto, no, sí. Si se ha muerto recién hace su rigidez, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todavía el ATP, como estabas contrayéndote y te quedaste sin oxígeno, ya estabas difunto, entonces tus músculos se quedaron atrapados ahí, en la actina y la miosina. Entonces te quedas en la pose en que te quedas ahí. Hasta que se vaya disgregando esa energía, se vayan disgregando esas proteínas con las horas, y entonces se suelta la miosina y la actina y viene la flacidez. ¿Ya? Para eso sirve también la fisiología. Va a tener toda una clase, va a hacer todo un curso de medicina legal, todo eso. Entonces, aquí tenemos entonces los sitios ya más seguros. Entonces ya entró el impulso por el sarcolema, entra el sarcolema por sus tubos en T, sus canales en T, que les dije, entran y llegan al ventrículo sarcoplásmico, liberan el calcio, ¿sí? Cuando entra el calcio, entonces el calcio hace que se libera los sitios de unión de la troponina sobre la actina, ¿no es cierto? Retira la tropomiosina, quedemos de acuerdo nuevamente. La actina es una cadena delgada, tiene 2 cadenas, sus sitios de acción están cubiertos por la tropomiosina, que son 2 filamentos que cubren la actina. ¿Y quién une a la actina con la tropomiosina? La troponina, y la troponina tiene 3 sitios de acción. T para unir actina con troponina, C para unirse con el calcio, y para tapar los sitios de acción. ¿Sí? Entonces cuando llega el calcio, altera todo eso, jala la tropomiosina, libera los sitios de acción y entra la miosina. ¿Sí? Y para la contracción utiliza ATP. Ya estamos, ¿no? Ahora sí. Eso pasa en el músculo estriado, el músculo voluntario. ¿Sí? Ahí está clarito. ¿Cómo va corriendo entonces? Ya el movimiento de la cabeza de la miosina. Hay nitrólisis de ATP. Entonces, el retículo endoplásmico libera calcio, se une a la troponina C. Esta troponina C hace un movimiento lateral de la tropomiosina y hay una unión de la miosina con la actina. Cada golpe, es decir, cada vez que se une la miosina con la actina, se reduce 10 nanómetros. Hay un acortamiento de 5 veces por segundo. ¿Sí? Por cada ion calcio se van descubriendo 7 sitios de unión con miosina. 7 sitios de unión con miosina. ¿Y cómo se recapta el calcio que produce la contracción? En el retículo sarcoplásmico hay una bomba. Calcio, magnesio de contratransporte. ¿Ya? Entra calcio, sale magnesio. Entra calcio, sale magnesio. Y entonces, esta bomba de contratransporte calcio y magnesio nos ha permitido, ahora no hay UCI, donde a los pacientes que están bajo efecto sedativo, ¿no? y en riesgos intensivos, que casi no se le infunda sulfato de magnesio. ¿Y se le infunde sulfato de magnesio para qué? Justamente para disminuir el trabajo muscular y que el paciente su energía la gaste sobre sus funciones vitales y su energía cerebral. ¿Ya? Entonces, para evitar el trabajo metabólico. Como han visto, el calcio produce mucho trabajo, ¿no? Y un paciente en UCI no le vamos a permitir que produzca trabajo. Entonces, ahí va también un tratamiento de UCI, siguiendo eso, la bomba calcio. Y ahí más o menos ya para hacernos un resumen. ¿Listo? ¿Quiénes son el ATP? ¿Quiénes nos producen ATP? La fosfocreatina, la creatina, la glucólisis, los ácidos lácticos, ATP, todo por el ciclo de Krebs, ¿no? Y tenemos tipos de fibras de contracción, hay fibras de contracción rápidas y fibras de contracción lentas. ¿Cómo se contrae el músculo? Esto ya solo para que más o menos tenga una idea, ¿ya? El músculo, ustedes saben, tiene capacidades oxidativas, es decir, consume oxígeno, consume altas cantidades de oxígeno y tiene una capacidad bioquímica de ATPasa, ¿no? Para
hacer una hidrólisis del ATP. Y para producir su contracción tiene capacidades de máxima fuerza, velocidad de contracción, y eso necesita una eficiencia de la fibra muscular, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver dos tipos de contracción: la contracción isométrica y la contracción isotónica. ¿Cómo hacemos esto? Esto es ¿cómo lo deberían manejar sus profesores del gimnasio, ¿no? Ahora todos los chicos quieren ir al gimnasio, hacen pesas, todo, y no saben todavía nada, ¿no? O sea, les venden sus complejos proteicos, todo, ¿no? Y les hacen unas dietas medio especiales y todo. Bueno, ya. ¿Y quién los hacen? Los mismos profesores del gimnasio, ¿no? Que no han pasado por aquí, no saben, ni siquiera son nutricionistas, ¿no? Ya. Pero ustedes creen, ¿no? Entonces, ahora que lean, ya no les van a creer tanto, ¿sí? Ahora comiencen a leer. A veces es como yo le digo a mis colegas, los más jóvenes, los visitadores médicos, uy, te meten una, ¿qué es esto? Yo tengo amigos, compañeros de colegio que son visitadores médicos, y también cuando nos juntamos ellos me comienzan a hablar, o sea, que parecen genios, pero tienen que saber dilucidar qué cosa está bien y qué cosa está mal, ¿ya? Entonces, ¿qué es una contracción isotónica? Isotónica es cuando el músculo se va contrayendo, pero mantiene el tono muscular, como cuando tú haces pesas, ¿no? Cuando tú haces pesas, se contrae tu músculo, pero estás manteniendo un tono muscular, ¿no? O sea, tienes que levantar peso. Entonces, las contracciones isotónicas de los músculos te hacen eso. ¿Cómo se contraen? Con todos los fenómenos que hemos visto, ¿sí? Pero es un tipo de contracción isotónica. Y la contracción isométrica es otro tipo de ejercicio que también va a gastar ATP, que también te va a producir aumento de masa muscular o mantenimiento de masa muscular más que crecimiento de masa muscular, ¿no? La contracción isométrica es cuando tú haces, por ejemplo, acá está haciendo una contracción nomás en su sitio, el brazo, ¿no? O sea, solo en su sitio. Está manteniendo la longitud, ¿sí? Isométrica, pero está cambiando su tono, porque tú estás contrayéndolo. ¿Se han puesto a empujar una pared alguna vez así? Es un tipo de ejercicio, ¿no es cierto? Isotónico. Empujan la pared, ustedes con la fuerza están manteniendo el tamaño de su músculo, pero están aumentando su tono muscular, isométrico, pero el tono aumenta. Cambian, ¿ven? Son diferentes tipos de ejercicios. ¿Qué hacen los fisioterapeutas cuando tienen un paciente que está postrado? Te fracturas el fémur y una pierna se te comienza a volver flaquita y la otra mantiene más o menos su tono. Va a estar 3, 4 meses en la cama. ¿Qué haces? ¿Qué tipo de ejercicio le vas a hacer a tu? Tienes que mantener la masa muscular, ¿no es cierto? Pero estás con una fractura, o sea, no lo vas a hacer peso, contraer, ¿no es cierto? Tienes que mantener el isométrico, pero aumentar el tono muscular. Lo que les decía en la clase pasada, ese estímulo eléctrico de contracción, ¿se acuerdan? ¿No? Que ahora estamos usando tanto, nos hace una contracción isométrica, ¿no? Pero cambia el tono del músculo. Y el músculo cardíaco, ¿en qué se diferencia? Es un tipo de músculo estriado, solo que el músculo cardíaco, como habíamos visto, tenía su meseta, ¿no? Cuando tenemos su contracción, recuerden que habíamos visto canales de sodio subían, canales de potasio comenzaban a repolarizarse y de pronto aparecía el calcio y otra vez venía el potasio, ¿no? Bien, el músculo cardíaco tiene un músculo especial, tiene toda la configuración de ser músculo esquelético, pero el músculo cardíaco es automático, ¿sí? Es automático, o sea, no requiere un estímulo externo, es automático, ¿ya? Tiene un nodo sinusal que permite por estímulo eléctrico ir transmitiendo, o sea, no es químico, es eléctrico su estímulo. Entonces el nodo sinusal se despolariza, su potencial de acción, el músculo cardíaco va cambiando. Lo van a ver ustedes cuando hagan con el doctor Cruz la clase de cardiaco. Pero por el resto tenemos canales de calcio, canales de sodio igualito, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos permite en el músculo cardíaco?
Tenemos frente a un músculo cardíaco. A ver, nos permite que tengamos antiarrítmicos, ya este conocimiento. Porque tenemos antiarrítmicos, el otro día les dije, ¿no es cierto? Si tengo alguna alteración cardíaca, tengo una taquicardia, se me presenta una taquicardia muy severa, un paro cardíaco que necesito que mis canales de sodio tranquilizar mis células del corazón, le doy antiarrítmicos que bloquean canales de sodio. Esto los va a torturar el doctor Barrio cuando hagan farmacología, no se preocupen. Pero necesitan saber que hay canales de sodio, ¿ya? Pero mi corazón necesita más tiempo para latir, está latiendo muy rápido, necesita más tiempo, está latiendo muy lento, necesito que entre y que mantenga su latido para darle fuerza a mi corazón. Entonces le voy a dar bloqueadores de canales de calcio. Entonces, para que solo algunos canales entren, que entre más lento el calcio y permita al corazón agarrar más fuerza. Y ahí están los canales de calcio en el corazón. ¿Ya? Entonces, el conocimiento de la fisiología es la base para que ustedes avancen hacia farmacología. Para que avancen hacia farmacología. Es importante. Y el músculo liso, ¿dónde lo tenemos principalmente? Es un músculo involuntario. Que sí es un poco diferente al músculo estriado. El músculo liso principalmente está en el intestino, porque tiene un movimiento permanente, un movimiento que siempre existe, que en este momento está manejándose con ustedes, ¿no? Miren acá el músculo esquelético, cómo se contrae, ¿no? La tensión es un momento y cede la tensión. Igual el músculo cardíaco, se contrae, cede. El músculo liso es una contracción, digamos, más lenta, ¿no? O sea, se inicia lentamente, se mantiene y cae lentamente. Esto nos permite a nosotros que en el intestino avance nuestro bolo alimenticio, ¿ya? La contracción del músculo liso. Tenemos todo un capítulo de fisiología intestinal. Y entonces tenemos la contracción del músculo liso, una contracción rápida en el tubo digestivo y aparato genitourinario, una contracción tónica, que es una contracción prolongada, sobre todo en los vasos sanguíneos, en las vías respiratorias y en los esfínteres, involuntarios. Por ejemplo, el esfínter anal tiene un esfínter voluntario y uno involuntario, ¿no es cierto? Entonces tenemos el músculo liso en el aparato digestivo y genitourinario tiene una contracción más rápida. Y una contracción más lenta tenemos en los vasos sanguíneos, que lo vamos a ver en la próxima semana en el sistema nervioso autónomo, en las vías respiratorias que pueden contraer los músculos de los bronquios y en algunos esfínteres. Su contracción principalmente se depende del sistema nervioso autónomo, que vamos a ver en la siguiente semana. Es diferente, tiene actina, tiene miosina, pero tiene diferentes tipos de unión. Células con células se unen más por una despolarización eléctrica y se llaman uniones gap, que permiten un pasaje rápido de canales de sodio. ¿Y cómo se contrae el músculo liso? Miren, el músculo liso ingresa la contracción, que básicamente no es tampoco por sodio, sino es por calcio, ¿ya? Por calcio. Y el retículo sarcoplástico libera calcio, pero acá más bien el calcio se va a unir a un complejo. Se une a un complejo, se llama el complejo calmodulina, calcio-calmodulina. Es una proteína especial que está en el músculo liso, ¿ya? Y este complejo calcio-calmodulina, ¿sí?, va a activar una proteína, ¿sí? Va a activar una proteína. Y esta proteína va a permitir que el ATP se vuelva ADP. Y entonces hay una contracción. ¿Qué necesito entonces, a diferencia del músculo estriado y el músculo cardíaco, el músculo liso? La presencia de calmodulina. ¿Y qué necesito? Que el calcio se una a la calmodulina y que forme el complejo calcio-calmodulina, active una proteína, y esta proteína es la que va finalmente a activar al ATP y lo va a volver ADP, consumiendo un fósforo y produciendo la contracción del músculo liso. ¿Ya?
Entonces, esa es la diferencia entre músculo estriado, músculo cardíaco y músculo liso. ¿Y qué hace? ¿Cómo se distiende el músculo cuando viene la enzima miosin-fosfato, deshace la proteína de unión calcio-calmodulina, el calcio se libera, es atrapado, es regresado al retículo sarcoplásmico y la calmodulina es liberada para otro proceso de conversión. ¿Sí? Entonces, es una enzima, la miosina-fosfato. ¿Preguntas, dudas acerca de esto, jóvenes? ¿Dudas?